Analizar la función cardíaca puede parecer algo complicado. Sin embargo, es más sencillo de lo que a simple vista pudiera parecer. Vamos a comenzar a analizar la fisiología cardíaca desde lo más básico, desde lo más sencillo, y poco a poco iremos viendo temas más complejos sobre la función cardíaca. En primer término, tenemos que empezar por analizar la estructura del corazón, la estructura fisiológica, para que entendamos cómo se da el flujo de sangre a nivel cardíaco. Vamos a hablar de un lado derecho y de un lado izquierdo. El lado derecho, como lo estamos ilustrando en primer término en este dibujo, observemos la línea negra. Cómo es que la sangre entra y circula a través del corazón. La función primaria del corazón va a ser impulsar la sangre. Lo va a hacer a través de una secuencia de eventos fisiológicos que debemos de conocer. Muchas de estos eventos que mencionamos pueden fallar y vamos a tener distintas enfermedades cardíacas. El corazón se debe siempre comportar de una manera que permita que la sangre fluya y que el corazón logre ejercer una fuerza de bombeo para impulsar la sangre siempre hacia adelante. Cuando la sangre no es impulsada adecuadamente hacia adelante, vamos a tener reflujos que van a ser patológicos. Si empezamos analizando este dibujo, vamos a observar, como mencionábamos, el lado derecho. El lado derecho recibe sangre a través de la vena cava craneal y de la vena cava caudal. Estas venas cavas van a llevar sangre baja en contenido de oxígeno hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha esta sangre va a pasar hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho la sangre va a ser impulsada hacia el tronco pulmonar. Del tronco pulmonar va a dirigirse hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Esta sangre se va a enriquecer en oxígeno en los pulmones y va a regresar a la aurícula izquierda. Posteriormente va a pasar de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa hacia lo que es la aorta y la aorta va a distribuir esta sangre rica en oxígeno hacia otros tejidos. Tenemos que analizar en detalle este dibujo, que a simple vista parece muy simple, pero de aquí va a surgir toda la visión que vamos a tener en todos los estudios cardíacos que realizamos. Tenemos que ver la función de las válvulas. En primer término, tenemos la válvula tricuspidia, tenemos la válvula mitral, tenemos la válvula semilunar de la arteria pulmonar, las válvulas semilunares de la aorta. ¿Cómo entra la sangre? Observemos, la sangre tiene que hacer este pequeño recodo y lo hace tanto del lado derecho como del lado izquierdo, formando lo que conocemos como tracto de salida arterial o cono arterioso en algunos libros más antiguos. Este recodo es importantísimo en la función cardíaca. Posteriormente vamos a analizar los conceptos de flujo laminar sanguíneo y vamos a entender que es importante que no haya alteraciones en el flujo a este nivel. Entendamos entonces cómo es que sale la sangre. Ese es de vital importancia.
En un animal vivo, la sangre circula a velocidades muy rápidas. Hay animalitos que su frecuencia cardíaca normal es de 180 latidos por minuto en gatos y perros pequeños. Sin embargo, tenemos otras especies exóticas en que la frecuencia cardíaca puede llegar hasta los 400 latidos por minuto. En esas velocidades, analizar esta serie de eventos se puede volver complicado. Además, cuando se analizan estas imágenes en un estudio de ultrasonido, en un estudio de tomografía, tenemos que entender esto, porque muchas veces cuando colocamos el transductor de ultrasonido, vamos a observar que estos dos lugares aparecen juntos y analizar el flujo a través de imagenología Doppler, por ejemplo, puede resultar confuso. Entonces, tenemos que entender cómo es que se da este flujo sanguíneo a este nivel. En los gatos que, por ejemplo, cursan con hipertrofia cardíaca concéntrica, vamos a tener lo que se conoce como aleteo sistólico anterior de la válvula mitral, en donde la válvula mitral va a obstruir el flujo de sangre hacia la aorta. Son conceptos entonces que parten de aquí y debemos de empezar por analizarlos. El sistema derecho transporta sangre baja en concentración de oxígeno y la va a llevar hacia los pulmones. El sistema izquierdo recibe sangre de los pulmones, sangre con alto contenido en oxígeno, y lo va a distribuir hacia todos los tejidos. El ventrículo derecho envía sangre a los pulmones que anatómicamente aparecerían a los lados del corazón. Es una distancia relativamente corta. Por eso es que el grosor de la pared muscular del ventrículo derecho es menor que el grosor de la pared muscular del ventrículo izquierdo, debido a que el ventrículo izquierdo tiene que enviar la sangre hacia lugares más lejanos. Son detalles que debemos entonces analizar y en los que debemos reflexionar. De aquí parte el entendimiento de la enfermedad cardíaca a partir de estos pequeños conceptos. A partir de estos pequeños conceptos se origina el entendimiento de la imagenología cardíaca, el análisis de las imágenes de ultrasonido, el análisis de las imágenes de radiografía. Para entenderlas tenemos que primero meditar, razonar cómo se producen esta serie de eventos. Algunos principios básicos de la fisiología cardíaca. El músculo cardíaco es un sinsitio. Cuando nos referimos al término sinsitio, estamos hablando a que histológicamente todas las fibras musculares cardíacas están conectadas, están interrelacionadas. Esto va a hacer que el músculo cardíaco se contraiga como un todo, de forma coordinada. En el ciclo cardíaco, primero se tienen que contraer las aurículas y posteriormente se van a contraer los ventrículos. Esto ocurre gracias a que la parte auricular se comporta como un músculo y la parte ventricular se controla como otro músculo. Durante el ciclo cardíaco, primero se activa el músculo auricular y posteriormente se va a activar el músculo ventricular y se contraen como un todo. En la aurícula todas las fibras cardíacas se van a contraer al mismo tiempo en un determinado momento.
Y en el ventrículo igual. Todas las fibras cardíacas se contraen al mismo tiempo en un momento determinado. Los dos ventrículos se contraen casi al mismo tiempo, las dos aurículas de la misma manera. Pero primero tiene que ser aurícula y luego ventrículo. En esta serie de eventos, fisiológicamente así es controlado. Va a haber situaciones patológicas donde se va a perder esta coordinación. Y obviamente, si analizamos la función cardíaca, ya no va a ser la misma. Ya no va a bombear de forma tan eficiente la sangre. Sístole y diástole. La sístole se va a referir al periodo durante el cual se contrae la musculatura ventricular. La diástole se va a definir como el periodo en el cual se relaja la musculatura ventricular. Durante la sístole, la sangre va a ser impulsada desde el ventrículo hacia las arterias, la aorta y el tronco pulmonar. Durante la diástole, los ventrículos se van a llenar. Es el periodo de relajación. Sístole, contracción. Diástole, relajación. Función de las aurículas como bomba de cebado para los ventrículos. La función de las aurículas es contraerse para llenar los ventrículos. Las aurículas, vamos a analizar después que se van a contraer en la última parte de la diástole. Van a terminar de llenar los ventrículos. Son bombas de cebado. La función de las aurículas entonces es inyectar sangre hacia los ventrículos. Vamos a ver posteriormente que la mayor cantidad de sangre que entra al corazón entra por un flujo pasivo, entra directamente, sin necesidad de que se contraigan las aurículas. Solo al final de la diástole se contraen las aurículas y envían una cantidad adicional de sangre hacia los ventrículos, que se considera aproximadamente un 30%. Este 30% en condiciones de reposo no es tan importante. Sin embargo, cuando un animal comienza a hacer ejercicio, sí va a ser importante ese 30%, y si la aurícula no está funcionando adecuadamente, el animal pues va a colapsar. Las aurículas, su principal función es entonces actuar como bomba de cebado al final de la diástole hacia los ventrículos. La función de los ventrículos como bomba. La función del ventrículo es contraerse para enviar sangre hacia el tronco pulmonar en el lado derecho y hacia la aorta en el lado izquierdo. Esa es su principal función. Al momento de que se contraen los ventrículos, la válvula mitral se va a cerrar, evitando que la sangre regrese hacia la aurícula. Esa va a ser la función de la válvula mitral. Las válvulas cardíacas evitan el flujo inverso de sangre durante la sístole. Las válvulas cardíacas permiten que la sangre se dirija hacia adelante, es decir, que tenga un flujo anterógrado hacia la parte anterior, hacia adelante siempre. Lo fisiológico siempre es que la sangre vaya hacia adelante. Lo patológico va a ser cuando esta sangre se regresa. La función de las válvulas, por ejemplo la tricuspidia, es evitar que la sangre pase del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole. La función de la válvula mitral es evitar que la sangre regrese del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole.
Si estas válvulas fallan, entonces cuando se contraiga el ventrículo, la sangre puede regresar hacia la aurícula izquierda o hacia la aurícula derecha. Vamos a tener un reflujo, vamos a observar un flujo retrógrado que va a ser patológico. La función valvular entonces es impedir ese flujo retrógrado. Las válvulas semilunares pulmonares y aórticas evitan que la sangre regrese desde la aorta y del tronco pulmonar hacia los ventrículos. Entonces, la función de las válvulas es evitar el reflujo, evitar el flujo retrógrado. Las válvulas favorecen el flujo anterógrado y se van a oponer al flujo retrógrado. Se cierran cuando empieza a haber un flujo retrógrado. Estas son las principales generalidades y de ahí vamos a partir nuestro análisis de la fisiología cardíaca. Poco a poco vamos a ir abordando temas sobre fisiología y patología cardíaca más complejos.